allá van. Bienvenidos señores a este hermoso canal. Vamos a arrancar con el tema del día de hoy. A lo largo de la historia, los grandes descubrimientos del ser humano han sido siempre un avance en calidad de vida, en tecnología, en comodidad. El primer gran avance que tuvo el ser humano fue poder caminar erguido, y fue justamente por la misma observación del ser humano. El ser humano, que en ese momento no era un humano, era un simple homínido, tiene que hacerse con la necesidad de sobrevivir en la sabana africana, y al comenzar a erguirse quedan sus manos libres y comienza a fabricar herramientas, comienza a cambiar sus hábitos alimenticios, su cerebro crece, va evolucionando, se va convirtiendo en otros homínidos hasta llegar a convertirse en el Homo neanderthalis en Europa, el Homo sapiens en el África nuevamente, el cual emigra y se disemina por todo el mundo, en su afán en su curiosidad, en su afán de descubrir y demás, conquista territorios, descubre cómo construir mejores refugios, descubre cómo construir mejores armas, y así hasta que llegamos al día de hoy, donde la humanidad ha pegado un salto tal en el cual viajamos en cuestión de horas de un continente al otro. Las primeras universidades surgieron allá por el año 1000, eran escuelas que estaban relacionadas eran escuelas clericales, estaban relacionadas con las iglesias, con la religión. Posteriormente, dentro de esas mismas universidades surgen los primeros centros de investigación. Los primeros grandes investigadores de la historia del ser humano, casi la gran mayoría, han estado relacionados de una u otra forma con las religiones. Y bueno, también tenemos muchos casos en los cuales fueron perseguidos por las religiones. Tal vez el caso de Galileo Galilei y muchos más por sus teorías, las cosas que ellos mismos decían. Entonces, este va a ser el tema de hoy: los centros de investigación. Centro de investigación por excelencia de la Argentina, el CONICET. Vamos. Bien, vamos a arrancar como en todos los videos. Vamos a conocer un poco la historia del CONICET. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas fue creado por el Decreto Ley número 1291 del 5 de febrero de 1958, bajo la presidencia de Pedro Eugenio Aramburu, presidente de la Revolución Libertadora. A finales de febrero, creo, a finales de febrero se celebran elecciones nacionales y queda electo presidente Arturo Frondizi. El primer presidente del CONICET fue Bernardo Bucey, Premio Nobel de Medicina en 1947, quien lo dirigió durante 10 años. Es un ente autárquico. ¿Qué significa que sea un ente autárquico? Que a pesar de ser una entidad estatal, tiene total independencia al momento de tomar decisiones y al momento de manejar su presupuesto y sus ingresos. Entonces, a pesar de ser un ente con dependencia estatal, a pesar de ser un ente creado por el Estado y a pesar de ser un ente estatal, es un ente totalmente independiente. No está sometido a la voluntad de los políticos, en teoría. Está bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva. Escuchamos esto, ¿no? Bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva. Tenemos un CONICET, que es un centro de investigación, y a su vez el mismo está dependiente, o sea, bajo la auditoría, digamos, la vigilancia, de una Secretaría de Gobierno de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva, el cual a su vez depende del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Cuando muchas veces hablamos de la burocracia estatal nos referimos a estas cosas. Secretaría de... Yo... Más adelante vamos a seguir, sigamos. Se lo dotó entonces de una amplia gama de instrumentos que se juzgaban adecuados para elevar el nivel de la ciencia y la tecnología en la Argentina al promediar el siglo, y aún hoy constituyen el eje de sus acciones. La carrera de investigador científico y tecnológico, del personal de apoyo a la investigación, otorgamiento de becas para estudios doctorales y postdoctorales, el financiamiento de proyectos y de unidades ejecutoras de investigación y el establecimiento de vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de similares características. Su misión es la promoción y ejecución de actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional y en las distintas áreas del conocimiento. En esto estamos todos de acuerdo y nos parece muy bien. Cuenta con un sistema de evaluación implementado desde los orígenes del CONICET y actualizado según la experiencia propia e internacional acumulada. Este sistema de evaluación participativo y riguroso contempla y pondera la calidad de los proyectos de investigación presentados, la productividad derivada de ellos, así como la trayectoria de individuos y grupos de investigación. O sea, vos presentás un proyecto, vos venís y decís, mirá, quiero investigar no sé, la influencia del cascarudo en la yerba mate, por suponer. Entonces, hay gente dentro del CONICET que son científicos que están relacionados con esta actividad, con ese área, que te van a decir, sí, mira, lo que estás investigando está bien, va por buen camino, te vamos a dar un apoyo para que vos avances con este proyecto, o te van a decir, sí, no, mira, o sea, no tiene mucho sentido lo que estás investigando. Esto es importantísimo. Hay un grupo de personas que se dedican a evaluar que el proyecto tenga sentido. Esto es importantísimo. Representa una fuente de información y asesoramiento tanto para los distintos estamentos del Estado Nacional como para la actividad privada. Acá hay algo muy bueno. Todos los trabajos que se hacen en el CONICET están a disposición del Estado Nacional como de los privados. Y al final, cuando hablemos del tema proyectos y demás, voy a hablar de un caso testigo que a mí me toca mucho, porque ese caso lo he estado viendo, lo estoy siguiendo, lo sigo mucho, pues es una actividad que siempre me generó mucha curiosidad. Entonces a esta gente la sigo mucho. Vamos con los objetivos del CONICET. Dicen, los objetivos son fomentar y financiar la investigación científica y tecnológica y las actividades de apoyo que apunten al avance científico y tecnológico en el país, al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida, considerando los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. Esa última parte, considerando los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, yo se lo quitaría. Yo se lo quitaría porque el CONICET es un ente autárquico y como tal debería ser totalmente independiente de cualquier gobierno. Porque independientemente del color de quien gobierna, el CONICET debe investigar y realizar su labor para sostener el bien común. Es un ente que debe ser totalmente independiente. No debe seguir ningún lineamiento. Porque convengamos que en el Gobierno Nacional no tienen mucha idea de investigación, ni de ciencia, ni de tecnología. Fomentar el intercambio y la cooperación científico-tecnológica dentro del país y con el extranjero, me parece perfecto. Otorgar subsidios a proyectos de investigación, impecable. Otorgar pasantías y becas para la capacitación y perfeccionamiento de egresados universitarios o para la realización de investigaciones científicas en el país y en el extranjero. Imponderable, nada para decir. Organizar y financiar institutos, laboratorios y centros de investigación que funcionen en universidades y en institutos oficiales o privados
o bajo la dependencia directa del CONICET. Nada para agregar, increíble. Administrar las carreras de investigador científico y del personal de apoyo a la investigación y el desarrollo. Instituir premios, créditos y otras acciones de apoyo a la investigación científica. Es increíble, es espectacular. El famoso premio Nobel se instituye justamente con ese sentido. Lo instituye Alfred Nobel, el que inventó la dinamita. El tipo dice, bueno, vamos a premiar a la gente que investiga, que hace algo bueno por la humanidad, e instituye el premio Nobel. Brindar asesoramiento a entidades públicas y privadas en el ámbito de su competencia. Impecable. Misión. El CONICET tendrá por misión el fomento y ejecución de actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional y en las distintas áreas del conocimiento. Muy bueno. La visión. La visión del Consejo es consolidar su papel como organismo líder en la actividad científica y tecnológica y la promoción de proyectos con impacto social trascendente a los fines de favorecer el desarrollo del país y el bienestar de su población. Es increíble que tenga tanto sentido algo, sí, ¿está? Pero ese debe ser el sentido de un centro de investigación. Valores. Sus valores institucionales son la cooperación, la equidad, la excelencia, la originalidad e innovación y la transparencia. La equidad yo la quitaría, porque equidad significa que más o menos todos debemos recibir exactamente casi lo mismo para poder desarrollarnos. Y en este tipo de cosas es muy difícil que todos vayan a recibir lo mismo. Porque no es lo mismo investigar los hongos de las uñas de los pies que tratar de desarrollar una vacuna contra el cáncer, contra el SIDA, o investigar los efectos del mal de Chagas en un niño de meses, recién nacido, 1 año. Entonces tenemos cosas que estos lugares no pueden ser equitativos porque hay prioridades. En una población como la Argentina, que es tan pobre, hay cosas que no van a poder ser equitativas. Cuando hablamos de entidades autárquicas, también hablamos de presupuesto. Y acá viene el gran problema siempre. Los presupuestos del CONICET incluyen ingresos y egresos. Generalmente tienen que ser presupuestos equilibrados, es decir, que hayan la misma cantidad de ingresos que egresos, como mínimo. ¿Por qué el CONICET puede llegar a ser un problema para los argentinos en lugar de ser un beneficio para los argentinos? Justamente por el presupuesto. Y es aquí donde me voy a poner en la piel del contador que soy y vamos a analizar los números fríamente. El CONICET para el año 2018 tuvo un presupuesto de 13.344.306.000 pesos. Ese fue el presupuesto para todo un año. O sea, el funcionamiento del CONICET implica que con 13.000 millones de pesos funciona. Y estos gastos se van activando paulatinamente, pero supongamos que se hubiesen activado el 2 de enero del 2018, al día siguiente que se habilita el presupuesto para el año 2018, en realidad se habilita el mismo 1 de enero. El 2 de enero del año 2018 el CONICET disponía de $715.512.386. Ese fue su gasto total para el año 2018 en dólares al 2 de enero del año 2018. Pero veamos cómo se destruye el valor del dinero y cómo un Estado puede hacerte pelota todo. Que el 21 de abril del año 2019, esos mismos 13.000 millones de pesos valían 311 millones de dólares. Las variaciones cambiarias, el emisionismo monetario, la destrucción del valor de la moneda que ha provocado el Estado, ha hecho que un mismo presupuesto pierda más de la mitad de su valor en
un año prácticamente, un poco más. Pero esto ya lo he hablado mucho. Ya lo he hablado mucho en Twitter, en Facebook, lo he dicho. Tenemos un problema grandísimo en cuanto a lo que es la inflación, que es el emisionismo mismo que soporta el Estado para poder cubrir su déficit. Pero de esos 13.000 millones de pesos, ¿cómo se distribuye su gasto? En personal tenemos 9.000 millones de pesos, lo cual representa el 69,51% del total de su presupuesto. ¿Esto es bueno, es malo? Y yo te diría que no es malo. ¿Por qué? Porque tenés un instituto que justamente su mayor valor agregado es la cantidad de personal. Ahora, ¿estarán bien distribuidos estos 9.000 millones de pesos? ¿Realmente irán a personas que lo van a usar ética y correctamente? En bienes de consumo tiene 7 millones de pesos, lo cual es un nivel muy bajo. Cada vez necesitamos menos consumibles, como por ejemplo papel, lapicera y rotuladores. Internet y las computadoras han hecho que ahorremos muchísimo dinero en papel y en lapicera. Servicios no personales, 3.000 millones de pesos. Esto corresponden a las becas que se otorgan para los investigadores. En bienes de uso, 15 millones de pesos. Representa el 0,11% del presupuesto. ¿Es poco? Sí, para mí es muy poco. Que en bienes de uso tengamos solamente 15 millones de pesos, cuando es el CONICET. Debería haber una buena cantidad muchísimo más interesante de ese dinero. En cuanto a transferencias, 622 millones de pesos, representa el 4,66%, eso es lo que el CONICET distribuye a los otros centros de investigación que están repartidos entre las provincias. Buscando, logré que el CONICET genera aproximadamente 13 millones de pesos al año. Para ser un instituto que gasta 13.000 millones de pesos al año, que genere solamente el 1% de sus ingresos, me pareció un tanto chocante. Y si yo tengo que analizar esto de forma cruda, te tengo que decir que es un instituto que debería ser cerrado, porque prácticamente no está generando ningún beneficio, ni propio ni a la comunidad, porque a la comunidad le está quitando 13.000 millones de ingresos a diferentes personas y solamente con su trabajo está generando simples 13 millones de pesos. Pero en el CONICET, ¿qué cantidad de personal tenemos? Y el 71% de personas son investigadores, lo cual es muy bueno. El personal de apoyo es el 18,63%, casi el 19%. Personal de apoyo son personas que trabajan mancomunado con los investigadores. Y algo que me llamó muchísimo la atención y lo cual me alegra y me agrada es que solamente el 10% del total de los miembros del CONICET son personal administrativo. Veo acá en esta estructura, veo realmente una institución que se dedica realmente a investigar, que realmente tiene la función y cumple la función de investigarse, o sea, el grueso de su planta son investigadores. Ahora, ¿cómo están distribuidos sus investigadores? El CONICET tiene un total de 14.000 personas trabajando. De ese total de 14.000 personas, 4.500 se encuentran en Capital Federal, 3.900 en Buenos Aires, 1.430 en Córdoba, 1.290 en Mendoza, 1.290 en Santa Fe y 560 en Mendoza. Y así vamos, descendiendo hasta que nos encontramos que La Rioja tiene solamente 43 personas trabajando por el CONICET, Santiago del Estero 36, Catamarca 27, Formosa 17 y Santa Cruz 17. Dentro de los servicios disponibles en cada provincia,
Capital Federal se encuentra con 606 servicios, o sea, servicios disponibles para a la población. Dentro de los servicios disponibles para la población tenemos a Capital Federal con 606 tipos de servicios diferentes, Buenos Aires con 844, Córdoba con 330, Santa Fe con 319, Mendoza con 162 y seguimos. Santiago del Estero 2, Catamarca 0, Formosa 0. Jujuy tampoco tiene servicios del CONICET disponibles. Esto me agarró y me llevó a mí a hacerme una pregunta. ¿Dónde están los países, las provincias con mayor índice de pobreza? A ver, Capital Federal tiene 4.500 personas trabajando por el CONICET, tiene 606 servicios disponibles y tiene un 12,6% de pobreza. Diríamos que los servicios del CONICET podrían llegar a tener una influencia en la disminución de la pobreza con una participación del Producto Bruto de esta dependencia del 20,6% del total del Producto Bruto Interno de la Argentina. Que Buenos Aires tiene 3.900 personas trabajando por el CONICET, 844 servicios disponibles, pero tiene un 35,9% de pobreza y una participación del 32,9% de pobreza. Estos dos datos acá, porque el resto vos, cualquier provincia que veas, vas a ver, todas las provincias suben aproximadamente del 30% hacia arriba. Mendoza tiene el 30,7%, Santa Fe el 32%, Córdoba el 36%, y no importa la cantidad de investigadores que tengan o no. O sea, si vamos a hacer un análisis frío, y yo te diría que el CONICET, si lo vemos como institución y lo tomamos como institución, que en teoría debería ayudar al desarrollo de la población y a la disminución de la pobreza, con estos datos yo te diría que realmente el CONICET no está teniendo una influencia significativa en lo que es el desarrollo de la población. Estos datos, cruzar los datos de pobreza, la cantidad de personal del CONICET trabajando en determinadas dependencias y los servicios disponibles del CONICET en esas dependencias, nos dicen que realmente es irrelevante si el CONICET existe o no, que para poder disminuir la pobreza necesitamos más cosas. Pero esta es la línea que a mí más me golpea y más me choca. Buenos Aires tiene 3.900 personas trabajando para el CONICET, 844 servicios disponibles y un 36% de población bajo la línea de pobreza, con una participación del 33% del Producto Bruto Interno en el país. Capital Federal y Buenos Aires concentran el 50% del Producto Bruto Interno de la Argentina y Buenos Aires tiene este índice de pobreza del 36%. Con un CONICET enorme de 3.900 personas, 844 servicios disponibles y un 36% de pobreza. Entonces, viendo estos indicadores, cruzándolos, y yo te diría que realmente no importa cuántos servicios disponibles tenga el CONICET, lo primero que veo acá es que, como siempre, están mal distribuidos. O sea, tenemos muchísima gente del CONICET trabajando en 4, incluyamos Mendoza, en 5 provincias, y estamos dejando de lado muchísimos otros lugares donde por supuesto deben haber cosas para desarrollar. Y es acá cuando yo decía que el lineamiento del Ejecutivo, el CONICET debe estar despegado de cualquier lineamiento del Ejecutivo. Y es acá donde vemos que realmente el CONICET no trabaja de forma equitativa, sino que, como todo lo que sucede en la Argentina, se concentran en los lugares con mayor producción, donde hay mayor participación del Producto Bruto y donde tenemos mayor concentración
burocrática y estatal. Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Bueno, Mendoza ha empezado a disminuir un poco. Los salarios promedios dentro del CONICET, el escalafón más bajo lo tenemos actualmente en 16.000 pesos, que es un asistente, y el más alto lo tenemos en 119.632 pesos, que es un consultor. ¿Vivirías mal vos con 120.000 pesos por mes? Lo dudo. ¿Vivirías bien con 16.000 pesos por mes? Lo dudo. Creo que acá hay un desfasaje en cuanto a lo que es salarios y sueldos, hay un desfasaje muy alto. Hay un desfasaje muy alto. Alguien que entra como asistente, para entrar como asistente de investigador, mínimo tenés que tener una carrera de grado. Ahora decime que cobrando 16.000 pesos por mes tenés mínimo 4 días libres de la semana, porque o sea, un tipo que tiene que arreglar su vida con 16.000 pesos me parece una locura. Ahora decime que un consultor necesita 120.000 pesos por mes para vivir y me parece una locura. Me parece una locura que haya un desfasaje tan grande. Está bien, tengamos en cuenta que un consultor va a tener mucho personal a su cargo y va a tener que ser responsable por muchas cosas. Bien, vamos a llevarlo por ese lado. Me parece razonable. Pero tenemos que tener en cuenta también que el CONICET es una entidad estatal, es un ente autárquico y por lo tanto creo que deberíamos exigirle muchos más resultados. Vemos que tiene un presupuesto de 13.000 millones de pesos y que solamente el 1% de su ingreso es producto de sus propios trabajos. Establecía que aproximadamente el CONICET tenía algo de ciento y pico, entre 150 y 300 patentes. 66 estaban relacionadas con el tema de la medicina. Yo me hago una pregunta. La industria farmacéutica es millonaria, multimillonaria en el mundo. Esa patente no produce lo que debe producir una patente. Entonces surge y salta a la vista, ¿por qué me involucro con el tema del CONICET? Simple, lisa y llanamente por el caso Saxe Facundo. Saxe Facundo es doctor en letras, es investigador asistente, el cual tiene, según la escala, debería tener un sueldo aproximado de entre 28.000 y 30.000 pesos. ¿Cuál es el problema con Saxe Facundo? El problema es su área de investigación. Su área de investigación es un área sociológica. Es un área sociológica, que es un área mínima. El área mayor de investigación del CONICET es el área que está relacionada con lo que es la medicina. En medicina es donde están la mayor cantidad de investigadores del CONICET, lo cual es excelente. Ahora yo digo, ¿es necesario que gastemos todos los meses 30.000 pesos del CONICET? Ahora yo digo, ¿es necesario que gastemos 30.000 pesos todos los meses del CONICET desde el año 2002 hasta la fecha? Por supuesto, esto hay que ir actualizándolo hacia atrás, para que un tipo escriba sobre historieta sexo disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare, representación cultural de la disidencia sexual en el cómic, y aproximadamente unos 20 artículos relacionados con la misma tema. Ha escrito 18 capítulos de libros, todos con la misma temática. Ha participado en 91 congresos desde el año 2002 hasta la fecha, todo relacionado con lo mismo. Digo, o sea, mensualmente este tipo nos está costando ese dinero más todos los aportes. O sea, a esos 30.000 pesos tenemos que sumarle el 33% de aportes que realiza el Estado al sistema previsional de esta persona, más sueldos, más aportes sindicales. Y también tenemos que tener en cuenta el caso de que esta persona se enferme o demás y pida licencia
eso también se cubre. Entonces, vos lees esto, vos decís, pará, están gastando nuestro dinero en algo como es la investigación del sexo anal en las historietas, y vos lo ves y vos decís, el CONICET malgasta el dinero de nosotros, de los argentinos. Pero te metes a la página del CONICET Mendoza y vos ves que está estudiando la relación entre procesos geodinámicos profundos y someros durante la construcción del orógeno andino hacia un modelo geodinámico integrador de entre el año 2018 y 2021. Hay cosas que los privados en la Argentina podrían suplir e investigar tranquilamente. Yo creo que sinceramente habría mucha gente en la Argentina dispuesta a apoyar la investigación de una persona como Saxe Facundo. Yo creo que definitivamente habrían muchas personas dispuestas a apoyarlo. ¿O me equivoco? O quizás realmente alguien como Saxe Facundo solamente podría desarrollarse en un ámbito estatal en el cual, por lo visto, el proceso de selección de proyectos y de investigadores es muy laxo. O sea, ¿cuáles son los resultados que ha provocado la investigación de esta persona? ¿Cuáles son los resultados? Mientras que en Mendoza tenemos que desarrollar obligatoriamente a través del Estado, porque es muy difícil que empresas privadas, aunque no es imposible, yo creo que no sería imposible, pero sí que empresas privadas desarrollen e investiguen el movimiento tectónico de las placas. Tengamos en cuenta que en Mendoza vivimos en una zona sísmica, o por ejemplo como es el otro proyecto que vi, que dice identificación de los forzantes atmosféricos y oceánicos que modulan la variabilidad de caudales medios y extremos de las cuencas de los Andes centrales de Argentina. Los estudios tectónicos de placas y los estudios hídricos en la provincia de Mendoza son totalmente necesarios. Creo que si viviésemos en una sociedad donde no tuviésemos la presión fiscal que tenemos, creo que estas cosas podrían llegar a ser las privadas. ¿Por qué un privado investigaría los movimientos tectónicos de placas? Yo creo que los investigarían para poder desarrollar mejores construcciones edilicias que resistan a los movimientos telúricos. Movimientos telúricos, sismos, terremotos. ¿Y el estudio de las cuencas hídricas lo llevarían adelante privados? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo llevarían privados. A ver, ¿cómo lo harían? ¿Lo harían así? De agarrar y decir, bueno, vamos a crear un instituto. No, yo creo que apoyarían a instituciones, a organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG. Yo creo que sí que lo apoyarían. Pero tengamos en cuenta que en la provincia de Mendoza cualquier actividad no tiene menos del 40-50% de carga impositiva. Entonces, vos tenés un 40% de carga impositiva, después tenés que cubrir costos. ¿Qué margen de ganancia te está quedando? Entonces, es acá donde tenemos un gran problema, y creo que es el gran problema que la Argentina debería resolver y el que se debería plantear, que es el hecho de que tenemos una carga impositiva elevadísima, la estamos canalizando a través de instituciones que deberían investigar, pero a su vez las investigaciones que le devuelven a la población, por lo visto, parece que no son tan importantes. Porque tenemos a un tipo investigando, por ejemplo, cómo hacerlo queer o gay a Shakespeare. De última hubiese investigado al Martín Fierro o a un Segundo Sombra, a ver cómo lo hacía queer o gay. No, se fue a Inglaterra. Y así todo.
todo con esta temática. ¿Qué le devuelve esto a la población? O sea, mi gran duda es esta. ¿Qué le devuelve esto a la población? La población argentina, ¿cómo se beneficia de esto? En los proyectos financiados en Mendoza te nombré dos, uno relacionado con los movimientos telúricos y el otro relacionado con el sistema hídrico de los Andes. ¿Cómo se devuelve esto a la provincia? De mil formas. Muchísimas formas tenés de devolverle esto a la provincia y al resto de las provincias. En Mendoza tenemos uno de los mejores estudios de los glaciares y la animología. Los mendocinos sabemos que nosotros dependemos hídricamente de la cordillera y de la montaña. También sabemos que el clima está cambiando y que dentro de muchos años ya no vamos a depender tanto de la cordillera, sino que vamos a depender muchísimo más de la lluvia. Los mendocinos lo sabemos, lo cual es muy grave para nosotros. Estamos atravesando un proceso en el cual toda esta gente que ha estado investigando durante años y años, a las cuales los políticos no escuchan, o viven en su nube de pedo, sabemos que dentro de mucho tiempo los mendocinos nos vamos a encontrar con que tenemos que depender más del agua de lluvia que del agua de deshielo. Los movimientos telúricos para los mendocinos son un problema permanente. Los mendocinos sabemos que tenemos terremotos, sismos. Todos los días hay sismos, una cantidad incontable de sismos. Todos los días, pero por supuesto no todos se llegan a sentir en la superficie. Y cuando te hablaba del caso testigo, hablo del caso del CONICET Los Cersos. ¿Y por qué hablo de este caso? Porque es un caso que hace mucho tiempo que vengo siguiendo, porque a mí me interesa mucho lo que es, yo al venir de familia de agricultores, siento siempre una gran curiosidad hacia todo aquello que está relacionado con crear vida. La agricultura, la cría de animales y todas las tecnologías que se desarrollan alrededor. Y el caso del CONICET Los Cersos es un caso muy importante. Y es una labor que esta gente está desarrollando. Y hay una parte que la cobran por desarrollarla y otra parte que he visto que no. Deberían cobrar el 100% de su labor hacia afuera, entonces de esa forma ellos se podrían financiar y obtener muchísimo mejor material para trabajar. El caso CONICET Los Cersos, ellos trabajan con el desarrollo y el estudio de lo que son los hongos gírgola. Estos hongos son comestibles y son una fuente de ingresos para aquellas personas que tienen muy poco espacio y quieren desarrollar alguna actividad económica para poder incrementar sus ingresos o tener una actividad económica en la cual ellos se dediquen exclusivamente a ello y vivir de ello. Entonces tenemos por un lado tres casos puntuales. Uno relacionado directamente con la sociología que tiene un impacto muy pobre en la población. Dos casos científicos como son los de Mendoza relacionados con los movimientos telúricos de placas y el desarrollo hídrico de la cuenca de los Andes. Y este caso del CONICET Los Cersos, en el cual hacen un aporte muy importante, porque es un aporte muy importante, lo sigo y es muy bueno lo que ellos hacen, pero que creo que si viviéramos en una población y viviéramos en un país con una carga impositiva mucho menor, definitivamente yo creo que los casos como los de Mendoza se podrían suplir con aportes del sector privado a través de ONG, y el caso del CONICET Los Cersos sería un caso muchísimo más próspero. Yo creo que incluso estas personas podrían desarrollarse incluso en el ámbito privado, como es el caso de, por ejemplo, Fungiar. Fungiar es una empresa privada que se dedica al estudio y desarrollo también de los hongos gírgola, champiñones y creo que hay otro más que no me acuerdo en este momento cómo que se llama.
Entonces, tenemos casos muy particulares en los cuales una empresa privada compite con el CONICET de los CERSOS a ver cuál de las dos puede suplir esta cuestión del conocimiento y el asesoramiento. Y acá hago un paréntesis. El caso del CONICET Los Cersos para mí es fascinante, es algo muy bueno que están haciendo. Y el caso de Fungear también es algo muy bueno. ¿Cuál es la diferencia? Que Fungear, para poder funcionar, debe cobrarle a las personas todo, absolutamente todo, el asesoramiento y los materiales que ellos proveen. La gente del CONICET Los Cersos se puede dar algunos lujos de agarrar y decir, bueno, el asesoramiento no lo vamos a cobrar porque, bueno, lo tenemos suplido de alguna forma gracias al Estado. Entonces aquí hay una competencia desleal. ¿Cuál es el problema? Que en una Argentina pobre como es en la que nosotros vivimos, CONICET Los Cersos cobraría absolutamente todo. Si Argentina impulsase su economía bajando impuestos, el caso CONICET Los Cersos sería muchísimo más exitoso e incluso hasta dejaría de ser un caso en el cual ellos necesitaran del Estado, quizás se financiarían 100% de forma privada. Hay casos de investigadores que han trabajado para el CONICET y luego han trabajado en el sector privado. Entonces, a modo de conclusión, quiero decir esto. Vivimos en un país que desgraciadamente ha llevado a su población a la pobreza. Está financiando cosas que son irrelevantes para la población en general. El Estado argentino no debe financiar todos los ámbitos de la población. Te voy a dejar en la descripción un caso testigo de algo que se hizo en la provincia de Mendoza a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, que hoy en día sería impensado hacer algo así con capitales totalmente privados. Entonces, quiero llegar a esto. Y creo que este tipo de videos ya no los voy a hacer más porque son muy repetitivos. ¿Y por qué son repetitivos? Porque siempre la conclusión es la misma. Tenemos un estado elefantiásico enorme, grande, que destruye valor totalmente todo el tiempo para financiar cosas, para poder agregar valor a la población, y que después no hay nadie que los pueda encauzar. Como te dije antes, el caso del CONICET Los Cersos, ese caso sería muchísimo más exitoso, pero increíblemente exitoso, en una población más rica, porque habría muchísima más gente dispuesta a invertir su dinero en desarrollar actividades como es por ejemplo la fungicultura. Pero para eso necesitamos que la gente tenga dinero en sus bolsillos. Y no necesitamos que los políticos nos pongan dinero en nuestro bolsillo. No necesitamos eso. Necesitamos que dejen de quitarnos el dinero. Eso es lo que estamos necesitando. Entonces, ¿el CONICET Argentina sirve? ¿Es importante su labor? Sí, sirve y es muy importante su labor. Pero creo que el CONICET no es eficiente al momento de administrar el dinero, porque sus investigaciones no generan la cantidad de ingresos que deberían generar.
Un tipo como Saxe, por ejemplo, debería ser financiado íntegramente con capitales privados. ¿Qué es tan importante qué es tan importante de lo que investiga Saxe que no lo podría investigar un privado? Entonces, como digo, hay muchas cosas. Es más, yo creo que el 100% del CONICET podría ser privado. Pero para que el 100% del CONICET sea privado, los argentinos necesitamos una economía muchísimo mejor de la que tenemos. Y no tenemos una buena economía, ese es el problema. Tenemos una economía muy pobre, tenemos un 30% de pobreza en la República Argentina. Bien, para despedirnos vamos a saludar a aquellas personas que han estado comentando en mis videos. A Díganme Kitty, Sir Freedom, Ana María Silva, Sketch Turner, Cristian Maidana, Lucas Favaloro, Marcelo Nardi, a Laco, un abrazo, a Marian Mateo y a David DRC65. Bueno, espero que este video te sirva. Es un poco dar un pantallazo de qué es el CONICET y cómo funciona. Me he detenido en los puntos que considero más importantes y mi conclusión es que el CONICET debería ser privado, debería funcionar de forma privada. Creo que en la Argentina habría muchísima gente dispuesta a invertir en la investigación, tal y cual como hay muchísima gente dispuesta a invertir en la investigación en países de afuera. Mi nombre es Cruz Villarreta, soy contador público nacional. Un abrazo, nos estamos viendo y hasta el próximo video. Bueno, a ver qué hay en YouTube. Deutschland über allen. Mi amor, ¿tenés plata para que nos vayamos a Alemania?